Evolución de las cuasiespecies virales. Se refiere al hecho de que las poblaciones virales de ARN consisten en espectros mutantes, o también conocidos como nubes mutantes, en lugar de genomas con la misma secuencia de nucleótidos. Los espectros mutantes son el objetivo de los eventos evolutivos. La evolución de las cuasiespecies está influenciada decisivamente por las altas tasas de mutación durante la replicación viral. En algunos casos, también está influenciada por la recombinación molecular y el reordenamiento del segmento genómico. Las nubes mutantes se refieren a que se pueden establecer ciertas interacciones internas de cooperatividad entre componentes de un espectro mutante. Como resultado de estas interacciones, un conjunto de mutantes pueden determinar con frecuencia el comportamiento biológico de una población viral. La mutagénesis letal se refiere al hecho de una estrategia antiviral que apunta a extinguir los virus mediante la intensificación de las interacciones negativas de la intrapoblación. Esta mutagénesis letal gradualmente está encontrando su camino hacia una aplicación clínica. En esta tabla se muestran ciertos términos y parámetros relevantes para la evolución de las cuasiespecies virales. El primero es la tasa de mutación, el segundo la frecuencia de mutación, tasa de evolución y espectro mutante o nube mutante. La tasa de mutación es un evento independiente de la aptitud de los genomas parentales y mutados. La frecuencia de mutación es un número de población que depende de la aptitud relativa de los genomas. La tasa de evolución es la diferencia clave de la tasa y frecuencia de mutación, y el espectro mutante o no mutante es la interacción que ya se definió anteriormente. Orígenes teóricos y experimentales de cuasiespecies. Los virólogos adoptaron el término cuasiespecies de una teoría sobre la adaptabilidad de las identidades autorreplicativas. Manfred Eiche fue un científico alemán que realizó un estudio pionero en el cual adaptó por primera vez los términos de selección natural de Darwin. Según él, una copia maestra de la molécula autorreplicativa produce versiones mutantes con una cierta distribución de probabilidad. Utilizó los términos cola de cometa para referirse a las copias de error y los términos cuasiespecies y espectro mutante que hoy se utilizan en virología. Manfred Eiche y Peter Chester fueron los que desarrollaron la teoría de las cuasiespecies. Definieron a las cuasiespecies como las distribuciones mutantes en estado estacionario, dominadas por una secuencia maestra que muestra la tasa de replicación más alta entre los componentes del espectro mutante. La teoría define a los hiperciclos como principio de la autoorganización natural. La teoría de las cuasiespecies estableció una condición para garantizar la conservación estable de la información genética. Esta condición se le denominó como umbral de error, que significa que para cualquier complejidad dada hay una tasa de error máxima compatible. Esto depende de la precisión de la replicación. Aquí se muestran las dos ecuaciones fundamentales de la teoría de las cuasiespecies. La primera ecuación describe la concentración de mutante en función de tiempo. Esta ecuación describe la dinámica de la generación mutante dentro de los espectros mutantes. La segunda ecuación es la relación del umbral de error. La ecuación muestra dos condiciones importantes, que están separadas por la palabra AND. La ecuación del lado izquierdo representa la existencia de una longitud de secuencia máxima, y la del lado derecho, la existencia de una tasa de error máxima para la longitud de secuencia constante. Las cuasiespecies virales son percibidas de manera distinta. Para los físicos, una cuasiespecie se considera como una nube en el espacio secuencial. Para los químicos, las cuasiespecies son distribuciones de secuencias de nucleótidos relacionadas pero no idénticas. Para los biólogos, el objetivo de la selección es una especie de oasis y el término no implica una modificación del concepto de especie biológica. Para los virólogos, es una definición familiar a la de los químicos. Términos alternativos. Se han propuesto términos alternativos para las cuasiespecies, como lo son la variación intrahost, diversidad intrahost, mezcla de mutantes, degeneración de nucleótidos, hiperploidía y heteroespecies, o también conocido como heteropoblaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, los virus del ARN se establecieron como objetos de investigación. Esto tras el descubrimiento de bacteriógrafos de ARN. Raymond Valentine y sus colegas en 1969 informaron que un shock de bacteriógrafos cubetat contenía 8% de mutantes sensibles a la temperatura. Llegaron a la conclusión de que los errores de replicación reponían constantemente el conjunto de mutantes. Genética inversa.
El primer cálculo de una tasa de mutación para un virus de ARN y la demostración de la dinámica de los cuasiespecies utilizando el bacteriógrafo cubeta fue posible porque Weisman y sus colegas desarrollaron en la década de 1970 la metodología llamada genética inversa. Esta se basaba en la copia eficiente de cubeta ARN mediante cubeta replicasa, purificada in vitro. Se concluyó que una población de fagos cubeta está en un equilibrio dinámico con genomas viables que surgen a una alta tasa por un lado y están fuertemente seleccionados por el otro. El genoma del fago cubeta se podría definir como un promedio ponderado de un gran número de secuencias individuales diferentes. Cambio en la teoría de las cuasiespecies. El cambio fue que lo denominaron genéricamente un virus de tipo salvaje, ya que no puede equipararse con un genoma con una secuencia de nucleótidos definida. Por el contrario, un tipo salvaje replicante consistiría en un conjunto de mutantes, el espectro mutante o cola de cometa de la teoría de las cuasiespecies. Esta imagen es una representación esquemática de la evolución de una cuasiespecie viral sin modificación de la secuencia de consenso. Los genomas virales están representados por las líneas negras horizontales y las mutaciones son los símbolos de colores que están en cada una de las líneas. Las líneas discontinuas indican genomas que han adquirido 5 o más mutaciones y que no pueden sobrevivir para actuar como plantilla para la próxima generación de genomas, que estas están representados por las flechas grandes. Otros genomas pueden incorporar mutaciones durante la replicación. Por lo tanto, una evolución constante en el espectro mutante puede producir la misma secuencia de consenso, que esto está representado como una línea desprovista de mutaciones en la parte inferior. Características principales de las cuasiespecies virales. Número 1. Niveles y mecanismos de variación genética, competencia y selección. Número 2. Aptitud viral y efecto del tamaño de la población, eventos de cuello de botella. Número 3. Aumento de la aptitud física y cambio genético, segmentación del genoma. 4. Equilibrio de la población, éstasis aparente y evolución rápida. 5. Exploración del espacio de secuencia y adaptabilidad del virus, mutantes de fidelidad. Número 1. Niveles y mecanismos de variación genética, competencia y selección. Los virólogos usan el término cuasiespecies virales para referirse a distribuciones de genomas no idénticos pero relacionados entre sí. Aunque el énfasis para las cuasiespecies ha estado en la mutación como fuente de genomas variantes, la teoría se ha extendido para incluir mecanismos adicionales de variación como recombinación, duplicación de genes, reordenamiento de segmentos genómicos y genes en general. Esta imagen representa los varios tipos de modificaciones genéticas que pueden alterar la composición de las cuasiespecies virales. La letra A es la mutación, la B es la hipermutación, la C es el reordenamiento, la D la recombinación y la E la segmentación. Un espectro mutante aparentemente complejo y desorganizado puede ocultar subcomponentes que reflejan la evolución previa de conjuntos de genomas parentales diferentes. La subestructuración de las cuasiespecies puede revelarse mediante agrupaciones de lecturas de longitud. Esta imagen representa la distribución de las cuasiespecies. El tamaño de la esfera que se encuentra del lado derecho representa el tamaño de las cuasiespecies, es decir, entre más grande es la esfera, más grande será la cuasiespecie. Por eso vamos viendo cómo disminuye conforme van disminuyendo las líneas. Los diferentes mecanismos de variación se pueden dividir en dos tipos de selección, positiva y negativa. La positiva es el proceso por el cual un genotipo o un conjunto de genotipos se vuelve dominante en una población en evolución, como resultado de la evaluación positiva de los rasgos fenotípicos. Y la negativa es el proceso mediante el cual se elimina un genotipo o conjunto de genotipos en una población en evolución como resultado de la evaluación negativa de los rasgos fenotípicos. Aptitud viral y el efecto del tamaño de población, eventos de cuello de botella. La aptitud física es un parámetro importante en la genética, que también se incluyó en la formulación de la teoría de las cuasiespecies y la relación del umbral de error. Fue adaptado por los virólogos para cuantificar la capacidad de replicación relativa en un virus. Las mutaciones ocurren inevitablemente cuando un virus de ARN se replica, incluso en la formación de placa en una monocapa celular. Esta imagen representa la evolución de la aptitud de las poblaciones de virus de ARN. Las distribuciones mutantes se representan como líneas horizontales y símbolos de colores como se veía en las imágenes anteriores. Los grandes pasajes de población en un entorno constantemente generalmente dan como resultado un aumento de la condición física, que vendría siendo el trapecio inferior, que puede o no dar lugar a una modificación de la secuencia de consenso, que son las líneas debajo de la distribución.
Por el contrario, las transferencias de placa a placa, que es el genoma discontinuo en la distribución mutante central y la flecha discontinua, dan como un resultado la acumulación de mutaciones, que también se refleja en la secuencia de consenso y la disminución de aptitud. Las transferencias de placa a placa disminuyen la complejidad de los espectros mutantes e imitan eventos de cuellos de botella que ocurren durante los ciclos de vida del virus, como se discute en dicha presentación. Los estudios con el virus de la fiebre aftosa revelaron las bases moleculares de la pérdida de aptitud física asociada con sucesivos eventos de cuello de botella. Se observaron una serie de mutaciones inusuales, que nunca se habían detectado en aislamientos de campo del virus de la fiebre aftosa. Cientos de pasajes de cuellos de botella resultaron en la evolución hacia formas no citopáticas del virus de la fiebre aftosa, que demostraron una reducción de 140 veces en efectividad específica en relación con la del correspondiente. Esta imagen representa que el tamaño de la población puede afectar el resultado evolutivo. El rectángulo grande representa una especie de ecuación viral. Cada símbolo, que se observan de diferentes colores, representa una secuencia ligeramente diferente. Se distinguen tres tipos de partículas, que son los triángulos rojos, los cuadrados blancos y las estrellas amarillas, de otros componentes que son los círculos azules. Si se analiza una porción pequeña, solamente observarán cierto tipo de partículas, como lo vendría siendo en el círculo blanco. Si se observa un círculo un poco más grande, tendremos tres tipos de partículas y el círculo más grande tendrían 4 tipos de partículas. Un organismo infectado es esencialmente un mosaico de diferentes ambientes, como lo son las células, tejidos, órganos y condiciones fisiológicas. Se espera que los virus especializados para replicarse principalmente en un tejido específico aumenten su estado físico en ese tejido específico, a medida que vaya avanzando en la infección. Pero para los virus que se dirigen a diferentes tipos de tejidos, es de esperar la compartimentación de los valores del estado físico. Aquí lo que se observan son diferentes parámetros en espectros mutantes, como lo es la heterogeneidad de la población, el tamaño de la población de un virus, la longitud del genoma, las mutaciones necesarias para un cambio biológico y la fecundidad y renovación del virus. Número 3. Aumento de la aptitud física y cambio genético, la segmentación del genoma. La segmentación del genoma puede ser favorecida durante la evolución porque introduce una forma de sexo que permite contrarrestar el efecto de mutaciones perjudiciales. La segmentación puede resultar de la selección de genomas más cortos cuya replicación se completa en un tiempo más corto que el del genoma de longitud completo afín. Número 4. Equilibrio de la población, éstasis aparente y evolución rápida. Las tasas de mutación de los virus de ARN mediadas por procedimientos genéticos y bioquímicos implican que la mayoría de los ARN de plantilla que se copian en una cadena complementaria deben contener entre 0.1 y 2 mutaciones, a menos que la gran mayoría de las mutaciones fueran letales. En la genética de población clásica, la variación y la constancia generalmente se refieren a las secuencias de nucleótidos genómicas de consenso del organismo de estudio. En virología, las secuencias de consenso son las que se determinan con mayor frecuencia y sirven como base para la identificación del virus. El problema surge cuando la presencia y la composición de un espectro mutante o nube mutante afectan rasgos relevantes en la biología del virus. Desde que se reveló la naturaleza de las coespecies de las poblaciones de virus de ARN, la distinción inapropiada entre la tasa de mutación, la frecuencia de mutación, la tasa de evolución se consideró una falla conceptual. La tasa de mutación continúa siendo utilizada de manera incorrecta. Otro término engañoso y ampliamente utilizado es fijación, que se refiere a genomas o mutaciones. Dado los conceptos transmitidos por la dinámica de las coespecies, es intrínsecamente contradictorio usar dicho término. El tamaño de la población, la heterogeneidad genética, la capacidad de adaptación y la tasa evolutiva dependen de un conjunto de parámetros interconectados. Los parámetros principales son la tasa de multiplicación del genoma, la tasa de mutación y la tolerancia de los genomas para aceptar mutaciones y permanecer funcionales. Esta imagen representa la relevancia de la complejidad y el tamaño del espectro mutante en la evolución del virus ARN. La primera imagen, la letra A, es un diagrama de 4 poblaciones de virus de diferentes tamaños y complejidades. Las curvas azul y roja representan las poblaciones que difieren mucho en tamaño. Las poblaciones de la derecha contienen un número en promedio mayor de mutaciones por genoma que las de la izquierda. Un gran tamaño de la población y un gran número de mutaciones favorecen la adaptación a menos que intervengan las interacciones interferentes o el umbral de viabilidad del virus.
La imagen de abajo, o la imagen B, es una representación imaginaria en solo 3 dimensiones de una ocupación diferente del espacio secuencial. En el fondo de un enorme espacio teórico de secuencia multidimensional, el cuadrado, los virus ocupan una pequeña minoría que puede requerir la expansión a puntos vecinos en un proceso de adaptación. En esta drástica simplificación a 3 dimensiones, los virus en la esfera grande tienen un gran número de contactos directos potenciales 100 veces mayor en posiciones vecinas, desocupadas de espacio de secuencia que los virus en la esfera pequeña. Tales posiciones vecinas se pueden alcanzar mediante un número limitado de pasos mutacionales. Número 5. Exploración del espacio de secuencia y la adaptabilidad del virus. Mutantes de fidelidad. La aptitud de un espectro mutante también puede verse como el grado de ocupación del espacio de secuencia. El término espacio de secuencia se refiere a una representación teórica de todas las variantes posibles de una secuencia. También pueden referirse a nucleótidos o aminoácidos. El espacio de secuencia teórica de un virus es extremadamente grande. El espacio de 10.000 nucleótidos es de 4 a la 10.000. El espacio de secuencia que realmente puede ser ocupado por un virus es una porción muy pequeña. Esto debido a que el genoma viral debe codificar señales reguladoras y que los marcos deben codificar proteínas funcionales. Por mi parte es todo, muchas gracias.